Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia, la voy a presentar a continuación. La conferencia tiene como título Los plaguicidas y sus mitos en la alimentación. Está a cargo del doctor José M. Mulet, comunicador de la ciencia, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. Es titular del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Así que agradecemos mucho que esté por acá con nosotros. Doctor Mulet, adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Entonces voy a hablaros del tema de los plaguicidas desde el punto de vista comunicativo, porque no olvidemos, una cosa es la ciencia y otra cosa es la comunicación. Y tengo la impresión, es una impresión externa, porque yo no trabajo en la industria, yo trabajo en la investigación, pero tengo la impresión de que la industria de fitosanitarios, la parte científica la tiene muy clara, pero la parte comunicativa, pero bueno, y quizás esté equivocado. Yo simplemente os doy mi visión como observador externo. Entonces, lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de la industria de fitosanitarios. Hay que tener claro que nos dirigimos a un público que no tiene por qué tener presente lo más evidente. Lo más evidente es que comer no siempre ha sido fácil. Es decir, ir a una casa y tener un refrigerador que esté lleno de comida o tener un supermercado donde haya comida, en muchas partes del planeta a día de hoy sigue siendo un lujo que no se pueden permitir. Y en las partes donde vivimos, hace unos años también era un lujo. A ver, que en Europa tuvimos una posguerra muy dura y en España ni os cuento. Para llegar a la seguridad y tranquilidad alimentaria que disfrutamos en este momento, ha hecho falta no una, sino 3 revoluciones agrarias o 3 revoluciones verdes. Revoluciones que, por cierto, México ha tenido un papel principal en las 3. La primera fue el descubrimiento de la agricultura, el paso del paleolítico al neolítico, donde se domestican las principales variedades que ahora mismo nos están dando de comer. Curiosamente, uno de los centros más importantes de domesticación, donde se domesticaron los frijoles, el maíz y otras plantas, fue en México. La segunda fue la segunda revolución verde, que fue el desarrollo de nuevas variedades de trigo mucho más productivas, así como el uso de fitosanitarios y fertilizantes a gran escala, donde los experimentos cruciales se hicieron en el campo mexicano. Fue por parte de Norman Borlaug, que era un ingeniero agrónomo, pero también de un gran equipo de gente, y se hizo muy cerca de aquí. Y la tercera, que es la que estamos viviendo, es la de los transgénicos, y no hay que olvidar que en el equipo que desarrolló la primera planta transgénica había un investigador mexicano, el profesor Herrera Estrella. Por lo tanto, hombre, México tiene motivos para sentirse orgulloso porque es un país que se puede decir que ha alimentado al mundo. La carrera tecnológica, lejos de acabarse, sigue. Ahora tenemos una nueva tecnología que es el CRISPR, que muchos países, principalmente Europa, está dando vueltas de cómo lo va a regular, y mientras nosotros estamos discutiendo si son galgos, si son podencos, cómo lo vamos a regular y tal, pues Estados Unidos, China y tal ya la están utilizando y están lanzando variedades al mercado. Así nos va. De hecho, ya existen champiñones modificados por CRISPR comercializados. ¿Podríamos poner números? ¿Podríamos ver cómo ha influido esta mejora en la alimentación, en la vida? Hombre, esta tabla, que es un lío con muchos números y es muy misteriosa, os la puedo descifrar. Esto es una tabla de la esperanza de vida desglosada por edades en España desde el año 1900 hasta el año 1998, es decir, durante el siglo XX. Cuando una persona nacía en España en el año 1900, esperaba vivir 35 años. Esa era la esperanza de vida que había hace 120 años en España.
en el año 1998 aspiraba a vivir 70 años. 70 no, más. 78 años. Se había duplicado. Claro, podéis decirme, hombre, están las vacunas, están los antibióticos, están los hospitales. Sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la esperanza de vida a los 60 años? Cuando una persona en el año 1900 llegaba a 60 años, aspiraba a vivir 5 años más. Pero en el año 1998 aspiraba a vivir más de 10 años más. Es decir, la esperanza de vida se ha duplicado a todos los niveles. Y obviamente para eso también es importante que haya una buena alimentación y que esta alimentación sea segura. De hecho, ahora que están de moda decir, no, es que cada vez nos estamos envenenando más, es que cada vez comemos peor, es que la comida tiene química. A ver, si nos están envenenando, lo están haciendo fatal. Es decir, no saben ni envenenar a nadie. Porque no puede ser que estemos cada vez envenenados y cada vez vivamos más. A mí los números no me salen. O sea que es muy obvio. No hay esperanza de vida en ningún país desarrollado que esté bajando. Todas están subiendo. O sea que tan mal no comemos. Y tan expuestos a los plaguicidas no podemos estar. De hecho, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Diabetes, cáncer y accidentes cardiovasculares. Enfermedades relacionadas no con mala calidad alimentaria, sino con exceso de alimentación. Diabetes y accidentes cardiovasculares muchas veces están relacionados con una mala dieta. El problema que tenemos ahora no es falta de comida o que la comida sea mala, es un problema de elección, de que no elegimos las mejores dietas. Entonces el problema no es tanto culpa de la industria, sino culpa nuestra por no saber qué dar de comer, sobre todo a los más pequeños. Pero este problema es muy nuevo y muy reciente. La seguridad alimentaria que tenemos ahora es algo que no ha existido a lo largo de la historia. Y no hace falta irse muy, muy lejos. El año 86. ¿Tenéis en la memoria el año 86? ¿Os suena? No es tan lejos, ¿no? Yo me acuerdo. Y seguro que fue el año del Mundial de México o fue el... Sí, el año del Mundial. ¿Os acordáis del Mundial de México? Ya está. Vale. Pues en el año del Mundial de México, en España se morían 8.000 personas al año, 8.000, de brucelosis, que son las fiebres de Malta, de disentería y de fiebres tifoideas y paratifoideas. Es decir, todo enfermedades relacionadas con falta de seguridad alimentaria o con falta de control en la calidad del agua. Acordaros, año del Mundial de México. La gente todavía se moría por la leche contaminada por brucelosis. No hace tanto. ¿Cuánta gente se muere a día de hoy? Prácticamente nadie. Uno o ninguno. O sea que la seguridad alimentaria que tenemos ahora es un hecho que hemos conseguido muy recientemente. Entonces, decir que no tenemos una comida asequible y que la comida no es segura, no es cierto. Por mucho miedo que nos quieran vender, la comida es segura, no nos estamos envenenando. Podemos ir a cualquier restaurante, a cualquier bar, a cualquier taquería, a cualquier supermercado y lo que vamos a encontrar, estamos más que razonablemente seguros de que no nos va a producir ninguna intoxicación. ¿Es esta la percepción que tiene el público? ¿A la gente le llega esta información o tiene otra información? Porque es que, claro, desde el punto de vista periodístico, lo que vende es la alarma. Y cuando buscamos noticias de alimentación en la prensa, siempre nos encontramos titulares que asustan mucho. Mira, por ejemplo, esto que está sacado de una revista. Una revista, además, de amplia difusión, que se distribuye los domingos con el periódico. Sabemos lo que comemos. Aquí tenéis al niño con el melón de agua, con la sandía y con una calavera. Con lo que cuesta que los niños coman fruta para que encima le vayan poniendo la calavera. Ay,
Si es que así... A ver, ¿cuántas crisis sanitarias relacionadas con la alimentación hemos tenido en los últimos años? Hemos tenido las vacas locas, las dioxinas, la gripe aviar. En la mayoría de los casos ha sido más crisis informativas que crisis reales. De hecho, cuando uno repasa la hemeroteca y ve los titulares de los periódicos en aquellos días, eran cosas un poco que llegaban a ser ridículas. Mirad, esto por ejemplo es un titular de prensa del 2006, el año de la famosa gripe aviar, que parecía que si comías pollo te ibas a morir fulminado en ese momento. El pato muerto en Francia puede tener la gripe aviar más peligrosa. O sea que la noticia de portada de un periódico es que se ha muerto un pato en Francia. Y eso abre el rotativo. Luego... Claro, la noticia solamente dan que se ha muerto el pato. Luego le hacen la autopsia al pato, le había dado un infarto y eso ya no es noticia. Igual el pobre pato había tenido una muerte natural, pero eso ya no importa. Todo el mundo estaba asustado y de repente los patos muertos llegan a los titulares de prensa. Luego pasa la gripe aviar y los pobres patos se mueren sin que nadie les haga caso. Es una injusticia, todo se ha dicho. O noticias como esta, el trigo, ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud. El trigo. A ver, ¿alguien de aquí ha comido trigo alguna vez? Creo que se utiliza para hacer una cosa que se llama pan. ¿Conocéis el pan? Aquí también hay, ¿no? Vale. ¿Habéis comido pan alguna vez? ¿Y qué estáis? Todos envenenados, ¿no? Porque aquí ya os están diciendo que el trigo es un veneno. De hecho, aquí pone que el problema es que es un veneno porque, claro, es que el trigo tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico. Ah, claro, ya. El trigo es malo porque es transgénico. Curiosamente, no hay trigo transgénico en el mercado. Ni ahora, 2019, ni en el 2012, que es la fecha de esta noticia. Ahora, eso sí, fijaros si es transgénico y lo han modificado, que hay que ir vestido de submarinista para cogerlo. Y mirad lo raro que es el trigo este, que cualquiera diría que es una mazorca de maíz. Pero bueno, ¿qué pasa? Claro, si tú estás bombardeando al público directamente con este tipo de mensajes, el trigo es malo, el trigo es veneno. Claro, y ahora ya no es solamente en los medios de comunicación, ahora ya son cadenas que te llegan al WhatsApp. Un alimento que no deberías comer, los 5 venenos blancos. ¿Qué pasa? Que la gente al final se preocupa, la gente tiene miedo. Y de repente un día entras en un foro de internet y te encuentras cosas como esta. ¿La cocaína lleva gluten? Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la salud. ¿Lleva gluten toda? ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será más cara? Gracias por adelantado. Claro, si tú estás diciendo que el trigo es malo, la gente se asusta. Y si se asusta, pues se preocupa por el trigo. Ah, la cocaína y tal. Ah, eso no pasa nada. Hombre, eso es natural, no viene de un árbol, de la coca. Malo no puede ser si es natural. Claro, el problema que tenemos en comunicación es que la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es de un orden de magnitud de lo que cuesta decirla. Es decir, decir una tontería es fácil. Por ejemplo, yo os digo, el trigo es veneno. El trigo es veneno. 4 palabras. Y eso de repente se hace una cadena que llega por WhatsApp. Y de repente te llama tu madre asustada. Oye, que me han dicho que el trigo es veneno y yo todos los días desayuno pan. ¿Me estoy envenenando? A ver, mamá, tienes 80 años, un poco tarde, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas desayunando eso? Toda mi vida. Pues algo no cuadra, mamá? Aquí algo no... Si te estás envenenando y llevas 80 años desayunando lo mismo, no parece. Claro, ahora imaginad, a ver, ¿cómo va a ser el trigo veneno si... ¿Llevo más de 4 palabras? Es que es complicado. Lanzar una alerta falsa es muy fácil, pero explicar por qué es mentira necesitas muchísimas palabras. Y claro, el mensaje ya no es tan directo, el mensaje ya no es tan fácil. Y con esa desventaja tenemos que luchar día a día. De hecho, el miedo es una herramienta de marketing muy poderosa. Hay gente que compra por miedo. Aquí tenéis, por ejemplo, como ahora hay miedo a los transgénicos,
papel de fumar sin transgénicos, de certificación biológica. Toma ya. Papel de fumar sanísimo y si encima lo que pones dentro es orgánico, ya de maravilla. Perfecto. Sal. Sal GMO free. Sal. Pero si la sal es una puñetera piedra, ¿cómo va a tener transgénicos una piedra? Pero nada, eso le ponen el sello y lo venden mejor. Entonces, está claro que vivimos en un panorama que hay una división de datos. Una cosa son los datos objetivos que nos dicen que la comida es segura y otra cosa es la percepción por parte del público, que el público está asustado, tiene miedo. Tiene miedo porque hay gente que está rentabilizando ese miedo. Y en medio está la industria, que es la que tiene, por una parte, que cumplir toda la normativa alimentaria para que la comida siga siendo segura, pero tiene que vender a un público que está asustado. Claro, y aquí tenemos el dilema de la mujer del César, que no solamente tiene que ser decente, sino que además tiene que parecerlo. Es decir, la industria no tiene solamente que cumplir con toda la legislación, sino que además tiene que hacer sus productos atractivos para un público que sabe que está asustado. Y que si le pones una etiqueta sin transgénicos, aunque sea una sal, parecerá que la sal es más buena, aunque eso sea una absoluta tontería. Entonces, cuando veis las etiquetas de comida, hay como un juego del tabú. Palabras mágicas, natural. Todo lo que es natural es mejor. Tú te vas a un supermercado y no sabes si estás paseando por el medio de la selva, porque todo es natural, todo es natural. Parece que estés, no sé, en un paraje protegido. Tradicional. Lo de antes, en comida, siempre es mejor. ¿Vosotros imagináis que fuerais a comprar un televisor y te dijeran, te voy a vender un televisor tradicional, como los que se hacían hace 60 años? Y tú, hombre, no. A mí me gustan más los de LEDs que los que habían antes en blanco y negro. Que hombre, que no. A mí, si te ha sobrado uno del Atrezzo de Roma, te lo guardas para ti, no lo quiero yo. Pero nada. En cambio, en la comida tradicional. ¿Y por qué lo de antes tiene que ser mejor? Con la de hambre que se pasaba antes. Con la de infecciones e intoxicaciones que habían antes. Pero no, parece. O de la abuela. La comida de la abuela. A ver, vas a un supermercado y ves pizza de la abuela. Oiga, mi abuela no se comió una pizza en su vida, no sabía lo que era, pero en fin. Y además es una cosa curiosa. En toda la historia de la humanidad no ha habido una abuela que cocinara mal. Es curioso, las madres sí que te hacen cosas como espinacas y tal que no te gustan, pero cuando la madre se convierte en abuela es como ¡pam! Masterchef por ciencia infusa. Es una cosa extraña. Pero cuando un alimento pone de la abuela, sea lo que sea, parece que sea mejor. Luego sin conservantes y sin colorantes. Y por otra parte están las palabras malas, las palabras chungas, las palabras que no hay que decir nunca en comida. Artificial. Nada puede ser artificial. Química. La química es malísima. Hombre, la química, todos son átomos y moléculas, todo lo que nos rodea es química. No será para tanto. Tecnología. La tecnología es malísima, lo peor. Hombre, existen unos estudios en tecnología de alimentos que hacen que haya más comida, etcétera, pero nada, todo es malo. Y conservantes y colorantes que hay que ponerlo porque lo manda la ley, si no, no lo pondrían. Y el problema es que, ¿cuáles son los principales miedos en alimentación que tiene la gente? Esto es el Eurobarómetro, que es una encuesta que se hace cada 4 o 5 años a la población europea sobre diferentes temas. Y ahora mismo el principal miedo del consumidor europeo, en un 39%, son los residuos de pesticidas. Curioso. El segundo, los contaminantes medioambientales. Curiosamente, un tema que hace 10 años era la principal preocupación, que son los transgénicos, prácticamente es el último de la lista, está desapareciendo. La gente ya parece que no le interesan para nada los transgénicos. Supongo que será porque las propias organizaciones ecologistas no lo ven rentable
y si buscáis cada vez hacen menos campaña y cada vez hablan menos de este tema. Más que nada porque lo que han dicho durante 20 años era mentira y ya se nota mucho, pero en fin. Curiosamente, en el momento actual, una preocupación del consumidor es esta. ¿Pero cuál es el problema? Pues que esta preocupación no está justificada. De hecho, la máxima autoridad alimentaria europea en el 2013 ya emitió un informe, o sea que esto va de largo, diciendo que ahora mismo no se puede decir que haya ningún tipo de alerta epidemiológica relacionada con el uso o con el consumo de restos de pesticidas. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay. Tenemos unos controles tan duros y tan exhaustivos que al consumidor no le está llegando nada, nada. Pero, sin embargo, nos preocupamos de lo que menos tenemos que preocuparnos. Si es que, si hablas con los agricultores, de lo que se quejan es que cada vez tienen menos herramientas. Llegará un momento que para combatir una plaga solamente puedan insultar o tirar piedras, porque no les van a dejar hacer nada más. Entonces, estamos poniendo la comida cada vez más difícil y la gente se sigue preocupando por lo que ya está controlado. Y no estoy diciendo esto porque me habéis invitado a venir y quiero quedar bien con vosotros. Si eso os contaré algún chiste para quedar bien, pero no, estoy hablando de datos científicos. Se hizo un estudio en Dinamarca que se publicó hace 2 años en la cual se veía la exposición a productos cancerígenos de un ciudadano medio que consumiera comida comprada en un supermercado. Simplemente se hizo un estudio de la dieta media del ciudadano y se vio la cantidad de productos cancerígenos que había en cada uno. El resultado es que la exposición que tenía a productos cancerígenos por los residuos de pesticidas que quedaban en la alimentación era, digamos que un 16. La exposición que tenía por contaminantes naturales que pueden transmitirse por la alimentación, principalmente micotoxinas, por contaminaciones de hongos, era sensiblemente más alta, pero también ridícula. La exposición a cancerígenos por beber café era 100 veces más alta. Y la exposición a cancerígenos por beber vino era miles de veces más alta. Para que lo tengamos claro, el cálculo, cogiendo estos números, sería que la exposición a productos tóxicos o cancerígenos de una persona normal que compre comida normal en el supermercado, sin ningún sello de orgánico, la comida convencional, es equivalente a media copa de vino cada 7 años. O sea que si tú te tomas media copa de vino, equivale a todo el impacto tóxico que tienes durante 7 años por la comida, es decir, nada, ridículo. Por lo tanto, podemos ver que la población puede tener miedo, puede decir que le preocupa algo, pero eso no quiere decir que tenga razón. Quizás se preocupa de lo que menos debería preocuparse. Ya lo dijo un rector de Harvard, si pensáis que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y ese es el problema que tenemos. No hemos hecho educación en agricultura, en alimentación y tal, y ahora la ignorancia en estos temas nos está costando muchísimo dinero. Y de hecho no se ha transmitido que la química, los fitosanitarios, salvan vidas. Y al revés, el miedo a la química, la quimiofobia, cuesta muchísimas vidas. Y ya no estamos hablando solamente de la producción de alimentos, ya no estamos hablando de no poder producir alimentos y morirse de hambre, hablamos en general. Mirad, os pongo otra tabla de esperanza de vida, pero esta en vez de ser en España es en el mundo. Esto es esperanza de vida al nacer. Y esto abarca desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XXI.
Durante muchos siglos la esperanza de vida estaba atascada en una edad muy temprana, unos 25 años, un poco más en Europa y en América, pero 30, 35 años en Europa y en América, y en África y Asia unos 25. De repente, en Europa y un poquito más tarde en América, pasa algo, un hecho puntual, y la gente empieza a morirse cada vez más tarde. De repente la esperanza de vida se dispara. Y unas décadas más tarde pasa lo mismo en Asia y en África. Algo pasó que de repente la gente ya no se moría tan joven. ¿Sabéis que ese algo se puede resumir con 2 letras? ¿Se os ocurren cuáles pueden ser? Pista, la primera es una C de Cáceres y la segunda es una L de León. Símbolo químico del cloro. Se empezó a clorar el agua corriente. ¿Qué pasa si le pones cloro al agua corriente? Que ya no te mueres de cólera, ni de disentería, ni de tifus. Todas enfermedades transmitidas por agua sin clorar. Curiosamente ahora se está poniendo de moda beber agua cruda. ¡Viva Darwin! Selección natural. El cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado. Y lo tenéis aquí. Ahora podéis decir, no, es que el cloro se utilizaba en guerra química. Sí, lo que quieras. Pero no ha habido elemento químico que más vidas ha salvado. De hecho, hubo una campaña de las organizaciones ecologistas hace unos 20 o 30 años en contra del cloro y tuvieron que quitarla porque ya estaban pidiendo que no se clorara el agua de las ciudades. Y alguien les tuvo que decir, ¿no sois ya muy idiotas? ¿Cómo vais a pedir eso? Hombre, una cosa es pedir que la industria no contamine, que puede haber un margen de mejora. Pero claro, como tiene que ser hacer mucho ruido, ya no queremos cloro, pues vale, pero vosotros mismos, bebed agua cruda, bebed, despacito, no os atragantéis. De hecho, ¿cuál pensáis que es el animal más peligroso? ¿Qué animal es el que más muertes causa a seres humanos al cabo del año? ¿El mosquito? A ver, los pobres tiburones están sobrevalorados. 10 al año. En cambio, los mosquitos, 725.000. De hecho, los perros son bastante más peligrosos. Sabéis que los mosquitos son transmisores de enfermedades muy graves como la malaria o el dengue. La malaria, durante mucho tiempo, asoló Europa y Estados Unidos. Os aseguro que cuando eso pasaba, cuando en Europa teníamos malaria, a ver, en Valencia cultivábamos arroz. El arroz se cultivaba, era un cultivo de clases bajas, ¿por qué? Por el problema que había con la malaria. O sea que eso, y esto estoy hablando de principios del siglo XX, no me estoy yendo a la Edad Media. En los tiempos de la malaria, en los tiempos de los mosquitos, había colonia para niños con DDT. A los niños iban al colegio y se les ponía colonia en el pelo y tenían DDT. El DDT ese del que ahora se habla, que era tóxico, que es malísimo, que es un contaminante, se le ponía a los niños en el pelo. Y gracias a eso no se morían por los piojos. Curiosamente, ahora tenemos el problema, ahora siguen existiendo piojos, pero claro, el DDT está prohibido, se utilizan otras fórmulas menos eficaces. ¿Sabéis dónde hay más problemas de resistencia a insecticidas? No es en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo está controlado y el agricultor tiene que hacer un cuaderno de aplicaciones y hay revisiones y hay un límite máximo de residuos en los productos. ¿Pero qué haces en casa si tu hijo viene con piojos? Te vas a la farmacia y compras el producto más caro y se lo pones. Y si pone que pongas 2, tú pones 4, porque los matará mejor y más muertos. Y si el tratamiento dice que tienes que estar una semana, si a los 2 días miras y ves que no hay, lo dejas.
Ahora mismo el problema que tenemos con la resistencia a piojos en entornos urbanos es complicadísimo. Y nadie se preocupa por eso. Curiosamente, en el campo, que es donde se controla, se ponen las dosis que hay que poner y se controla todo, es donde la gente está preocupada. De hecho, sabéis que el DDT fue prohibido. El DDT era una molécula barata, segura, porque inhibe específicamente una proteína de insectos que no tenemos los humanos, pero que tiene un problema, que es muy estable. Es una molécula persistente. Por eso se prohibió. ¿Os acordáis que hubo una campaña muy lanzada por Rachel Carson, Primavera Silenciosa? Pero claro, a veces se olvida las vidas que salvó el DDT. De eso no se habla, de que millones de personas no están muertas de malaria gracias a que se utilizaba indiscriminadamente. De hecho, en un artículo científico de un toxicólogo americano muy famoso, se encuentra la frase este artículo, que es muy bueno, nos dice que la mayor exposición que tenemos a tóxicos ambientales no es por los plaguicidas ni por los productos de síntesis, sino por productos de origen natural. Y dice esta frase que incluso Rachel Carson estaba hecha de productos químicos. Y es verdad. Al final, todos estamos hechos de átomos y moléculas. Pero claro, el miedo vende. Esto es una noticia que salió hace unos años. Hay un grupo de toxicología en España que se dedica, todo lo que estudia es cancerígeno y todo nos va a matar. Y el otro día dijeron que la tinta de los tickets de la compra podría ser cancerígena y eso llenó mogollón de titulares. La gente preocupada de los tickets de la compra cogieran un cáncer por el ticket de la compra. A ver, todo el mundo, por supuesto, va a comprar, coge el ticket, llega a casa y empieza a hacer así con el ticket, ¿no? ¿Qué exposición tienes tú al ticket de la compra? ¿Te lo pones aquí como si fuera una cataplasma o un amuleto? ¿Tienes mucho contacto con él? ¿Y qué cantidad? Es que es ridículo, pero un titular que venda miedo es maravilloso. Y el problema es que a veces este miedo no nos protege más. Al contrario, nos hace más inseguros. Un ejemplo es lo que el plástico, el bisfenol A, que es un plástico que está de moda decir que es tóxico. ¿Sabéis por qué se está sustituyendo? Si veis una etiqueta sin bisfenol A, se están utilizando unas moléculas que son prácticamente iguales, pero que están mucho menos caracterizadas. Con lo cual, el miedo hace que no tengamos más seguridad, sino menos. Hemos tenido ejemplos de otras campañas. Hubo una campaña en contra del aceite de palma que decía que era lo peor, de lo peor, de lo peor. Curiosamente, había un artículo científico diciendo que una molécula que estaba en los espárragos también era cancerígena y nadie se preocupó. Fue una cosa muy rara. A veces un mismo estudio puede desatar una campaña de pánico y otro estudio muy parecido con otro producto no la desata. Pueden haber intereses ocultos, no lo sé, o simplemente son bolas de nieve que espontáneamente se forman. Aquí tenéis otro ejemplo de garbanzos cocidos sin aditivo EDTA. Y hombre, pero si el EDTA simplemente es un aditivo que lo único que hace es secuestrar cationes divalentes para que no puedan crecer bichos. Luego te dice que el producto, los garbanzos, están más negros y más feos porque no tiene DTA. ¿Y cuál es la ventaja? La etiqueta que te he puesto, ya está. ¿Podríamos dar de comer sin química? ¿Una etiqueta como esta, sin pesticidas, sin hormonas, sin antibióticos, sin conservantes, es creíble? No. No, no es creíble. Un cultivo sin nada, pues hombre, puedes dar de comer a 2, pero el impacto ambiental que vas a tener es muchísimo. De hecho, ahora que está de moda natural, tradicional, a ver, desde el punto de vista científico, natural no dice nada. Es decir, y eso lo sabemos desde el siglo XIX. En el siglo XIX sí que se pensaba que las propiedades de algo natural eran diferentes de las de algo artificial, porque lo natural, digamos, al estar vivo, tenía un alma. Sin embargo, hubo un químico que hizo una síntesis química de un producto natural y era exactamente igual. Y luego llegó Liebig, otro químico alemán,
que descubrió que un proceso que se daba dentro de una célula se podía reproducir en un tubo de ensayo. Por lo tanto, al final, las propiedades de cualquier producto dependen de su composición, no de su origen. Entonces, decir que una cosa es mala porque es química no te dice nada. Tú lo que tienes que decir es si un producto es útil o no es útil. Química tenemos todos, hasta los ecologistas. De hecho, con el tema de los fertilizantes, que dicen, no, hay que utilizar compost y fertilizantes naturales. ¿Habéis hecho números? Haces unos simples cálculos de servilleta y entonces para mantener la producción actual de cereales con fertilizantes naturales necesitaríamos 2 vacas por persona. Eso quiere decir que somos 7.000 millones de personas, necesitaríamos 14.000 millones de vacas para poder producir tanto fertilizante natural para mantener la producción actual de cereales. Por cierto, ¿qué comerían esas vacas? Campo no habría suficiente para 14.000 millones de vacas. Habría que darles de comer cereales, que tendrían que fertilizarse de forma natural. Ya tenemos una máquina de movimiento continuo. Ya tenemos un ciclo que no puedes cerrar. Por lo tanto, es imposible que con lo natural comamos 7.000 millones de personas. Necesitamos a la industria de los fitosanitarios, te guste o no. Estos son los mensajes que hay que transmitir. De hecho, qué malos son los fertilizantes sintéticos. El 75% de los átomos de nitrógeno de vuestro cuerpo han pasado por el ciclo de Haber-Bosch. En algún momento han sido fertilizante sintético. ¿Por qué? Porque es que toda la producción mundial depende de eso. Y si no existiera el ciclo de Haber-Bosch, hoy no seríamos 7.000 millones de personas, seríamos 2.000 o 3.000. Y ya os digo que no viviríamos tan bien como vivimos. Por lo tanto, una normativa donde aparezcan términos como natural, artificial, desde el punto de vista científico es un disparate. No hay más. Si tenemos que evaluar un plaguicida, un fitosanitario, hay que ver la efectividad, la toxicidad, la estabilidad y el impacto ambiental. Eso es lo que interesa. Y ahí es donde tenemos que ir. Y ya por último os dejo una pregunta abierta. Pensad en todas las crisis alimentarias, en todas las intoxicaciones masivas. ¿Cuántas han sido por contaminación por productos químicos, por contaminación con fitosanitarios? ¿Y cuántas han sido debidas a la biodiversidad? Quiero decir, la shigella, la salmonela, las micotoxinas. Pensad cuántas muertes alimentarias hay por causas artificiales y cuántas por causas naturales. Pensadlo, mirad datos, mirad informes de la EFSA o de la FDA o de la Agencia Mexicana y veréis. Muchas gracias. ¿Hay turno de preguntas? ¿Da tiempo por alguna? Perdonad si me he alargado un poco, pero estaba tan a gusto. Si nos prestan micrófonos para moderarlos. Gracias. Bueno, pues preguntas y respuestas. Adelante, por favor, si nos acercan micrófonos a nuestros amigos. Buenas tardes, muy buena plática. Gracias. Yo tengo una pregunta respecto al uso de neonicotinoides a nivel mundial. Los agricultores actualmente conviven con plagas y enfermedades. Una de las plagas más importantes son los vectores de enfermedades. Entonces, el mejor producto para controlar estas plagas pues son los neonicotinoides actualmente. La Unión Europea ha prohibido mucho el uso de neonicotinoides, si no me equivoco ya prohibió 3 ingredientes activos que provienen de ese grupo químico. Me gustaría saber la opinión que tienes al respecto. Pues la opinión que tengo al respecto, pues mira, ahora mismo Europa importa creo que es el 33% de la alimentación que necesita.
Dentro de unos años importará el 50% o el 60%, porque ahora mismo el campo europeo se ha convertido en una especie de Disneylandia para que vengan los turistas de la ciudad y vean a los agricultores y pasen una noche en un hotel rural, pero la agricultura cada vez menos es una actividad destinada a que el agricultor tenga un modo de vida y a proveer de alimentos a las ciudades. Ahora se está convirtiendo como una oferta turística más. Si tú prohíbes los neonicotinoides, que no está justificado porque se prohibieron en base a unos estudios que no había por dónde cogerlos, es decir, neonicotinoides que se utilizan en el tratamiento de semillas, se prohibieron porque afectaban a los polinizadores. Digo, pero si estás haciendo un tratamiento en las semillas, ¿cómo vas a afectar a los polinizadores? Daba igual. Decían que es que el neonicotinoide era muy estable y se transmitía por la savia, unas cosas surrealistas absolutamente. Pero ¿qué pasa? Que sí que estás importando comida de terceros países que los están utilizando, siempre y cuando respetes los límites máximos. Entonces, resulta, tú imagínate, por ejemplo, un periodista que le dijera, no, tú no puedes utilizar una computadora porque tus datos van a estar en manos de Apple o de Microsoft, que son los dos monopolios, tú tienes que utilizar tu máquina de escribir. Y en cambio, en el New York Times estuvieran con todos los ordenadores y conectados a Internet. ¿Podrías competir? ¿Podrías hacer un reportaje en tan poco tiempo? Pues eso está pasando con la agricultura. ¿Más preguntas? Déjame plantearte. A ver, sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Y bueno, y aprovechando también la experiencia de Carlos, ¿cómo comunicar a una sociedad que cuando hablas tú de cosas negativas se queda grabado en la mente y cuando hablas tú de cosas positivas se va rápido? ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido, José, en el caso de Europa para hacer llegar la importancia que tiene las buenas noticias o las tecnologías para resolver los problemas claves que es como la alimentación? A ver, mi experiencia, insisto, yo no soy profesional de la comunicación. Yo, aunque nadie se lo crea, soy científico y sigo trabajando y publicando artículos y tal. En el tema de la comunicación, lo más importante es que lo que cuentas sea verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está contando tu oponente no es verdad. Y si consigues demostrarlo, la gente se queda con eso. Es decir, yo en el tema en el que más activo he estado, porque es en el que trabajo, es en el de los transgénicos, cuando yo empecé a publicar en blogs o a escribir artículos diciendo que lo que estaban diciendo los ecologistas no era verdad, se echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que no? ¿Cuál ha sido el resultado 10 años después? Que los ecologistas han dejado de hablar con transgénicos, porque en la gente ya ha calado que lo que dicen no es cierto y han tenido que buscar otra estrategia. Entonces, mientras todo lo que digáis esté basado en datos científicos, sea contrastable y sea transparente, es decir, yo digo que este producto es seguro porque lo he evaluado así, así y así, lo ha evaluado esta persona y esta persona, ya tienes mucho ganado, porque vas a tener un discurso sólido que no podrá. Y entonces, el que está diciendo que es peligroso, que es tóxico, que es tal, le tienes que decir, pero ¿cómo lo sabes? ¿Has hecho algún estudio? Entonces, a veces no es tanto decir que tu producto es bueno, sino desmontar el mensaje del contrario. Sí, adelante, por favor. Gracias. Antonio Tiburcio, doctor, muchas gracias. Una pregunta, lo complicada. ¿Cómo conviven o cómo deberíamos de coadyuvar el tema de la ciencia y la parte judicial? Porque ahora tenemos de moda juicios donde un juez determina que esto es bueno o malo cuando no hay ninguna base científica, cuando es un tema de un juicio pues, legal o no sé. Entonces, ¿qué sugerencia podrías darnos de cómo abordar el tema desde el punto de vista científico y comunicación en el ámbito legal, judicial? Pues hay que dejar muy claro que los temas científicos nunca se han debatido en un juzgado. ¿Vosotros os imagináis un juez poniendo un recurso contra la ley de la gravedad? ¿Os lo imagináis?
Hombre, volaríamos todos si ganara el recurso. No, a ver, un juez nunca, y esto hay que dejarlo claro y transmitirlo, nunca puede dar un veredicto sobre un hecho científico. Un juez, como mucho, puede legislar sobre si una empresa ha etiquetado bien o mal o temas muy puntuales. El problema es que a veces se cogen sentencias como evidencias científicas y esto es absolutamente falso. Y tenemos los famosos casos de Monsanto con el glifosato y tal, donde se le ha condenado por un problema de etiquetaje, yo creo que de forma muy injusta, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las leyes, que cuando hay un precedente es mucho más fácil para los siguientes casos. Pero hay que dejar claro, a ver, ¿vosotros os imagináis que Einstein hubiera tenido que llevar a juicio la teoría de la relatividad general? ¿Ha habido algún juez que le hayan dado un premio Nobel de Física? Si es que es muy obvio. Son campos completamente separados. ¿Que la gente a veces lo toma como evidencia? Vale, pero hay que decirle a esa persona que está equivocada, que el debate científico no se hace en un juzgado y ya está. Ahí atrás, por favor, sí. Sí, ¿cómo enfrentarías esta percepción de las autoridades hacia el glifosato específicamente? O sea, están diciendo que es cancerígeno y que no lo quieren que no continúe en el mercado mundial o mexicano y no tiene ninguna base. O sea, ¿cómo enfrentarías esto? Mira, el tema del glifosato es interesante desde el punto de vista literario porque es cómo se construye una buena historia para vender. A ver, ¿vosotros os imagináis Star Wars sin Darth Vader? ¿O Harry Potter sin Voldemort? Quiero decir, toda buena historia para venderse necesita un malo. ¿Qué ha pasado con el glifosato? La campaña original de los grupos ambientalistas era en contra de los transgénicos. Y los transgénicos, si os acordáis, hace 20 años decían que los transgénicos eran cancerígenos, que eran tóxicos. Ahora ya prácticamente no lo dicen porque nadie se lo cree. Cuando esa campaña empezó a perder fuelle, ¿qué pasaba? Que uno de los eventos transgénicos más exitosos son las semillas RR, Roundup Ready. Y de repente cogieron toda esa campaña y todo lo que estaban diciendo y lo aplicaron a otro herbicida. ¿Por qué? Porque si tú eliminas el glifosato, de repente un montón de semillas transgénicas dejan de tener utilidad. ¿Para qué puedes vender Roundup Ready si no te dejan vender Roundup? Entonces empezaron a hacer una campaña contra el glifosato y tú dices, uy, ¿acaso no hay más herbicidas en el mercado? ¿No ha habido herbicidas que se han tenido que dejar de vender por problemas de toxicidad? Curiosamente están construyendo una campaña contra un herbicida que es barato porque la patente caducó y que es seguro porque inhibe la ruta del ácido oxiquímico, que es una ruta que no está en animales, es propia de plantas. Por eso su toxicidad es más baja. De hecho, la LD50, que es la toxicidad del glifosato, es más baja que la de la cafeína o que la de la aspirina. Es más peligroso tomarse una aspirina que beberse medio vaso de glifosato. Dicho esto, yo no lo hago, me da mucho asco. A ver, hay que estar idiota para beber herbicida. Dicen, no, es que tú beberías glifosato, no. ¿Y tú comerías abono orgánico, que es natural y no es cancerígeno? ¿Tú comes estiércol? No seas idiota. Cuando te dicen, ¿tú bebes glifosato? Pues claro que no. En fin, hay cosas más agradables para beber. Además, ¿está hecho para beberse? No, está hecho para echar en el campo. Y ya está. Dicho esto, yo soy relativamente optimista. Y ya sé que ahora me miráis raro. Pero os puedo hablar de mi experiencia. En España, en las últimas elecciones municipales, las nacionales, olvidaros, porque tenemos cada 3 meses. En las municipales, en las de los ayuntamientos. Hubieron muchos grupos, principalmente de izquierdas, que llevaron la prohibición del glifosato. Y en muchos ayuntamientos se prohibió utilizar glifosato. ¿Sabéis que muchos de estos ayuntamientos han tenido que quitar esta prohibición? ¿Por qué? Pues porque habían calles que parecían selvas, directamente. Y claro, no olvidemos, no, es que ¿a quién le molesta la hierba? Hombre, estéticamente no es bonita, pero es que detrás de la hierba vienen los nidos de ratas.
Detrás de la hierba, en las aceras o en los viales, vienen los accidentes de los ciclistas o los tropezones de la gente que va, porque en mi ciudad, que lo ha prohibido y todavía no lo ha quitado, ya tenemos hierba en las aceras entre los tabiques. Ya se nos está quedando una selva la mar de bonita. Pero es lo que hay. Al final, la evidencia es la que es. Si cuando ya están eliminando el glifosato están teniendo que volver para atrás, se va a hacer mucho daño, van a poner, pero cuando se den cuenta que la alternativa puede ser peor, yo espero que poco a poco razonen. Ya te digo, después de haber visto ciudades que han tenido que retirar la prohibición, confiemos. Ya sé que debo ser el único, pero bueno, por lo menos hay alguien optimista en esta sala. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, si me permites. ¿Le dejáis preguntar a él? Vale, eso que lo digan. ¿Qué tan abiertos encuentras a los medios de comunicación? Yo soy periodista y te lo pregunto porque, bueno, tú científico, pues en esta interlocución que los científicos tienen con los medios, ¿qué tan abiertos encuentras a los medios en España, en otras partes del mundo para los temas científicos, versus qué tan abiertos los encuentras para el otro lado de la moneda, ¿no? En general, mi relación con los medios de comunicación es bastante buena, a muchos aspectos. Y puedo decirte que yo he estado en medios de todos los colores ideológicos, de todos los sesgos políticos, tanto de la izquierda como la de la derecha. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé porque cuando un periodista me llama para una entrevista no me pregunto por qué me llama, pero sospecho por qué es. Mi primer libro se llamaba, lo publiqué hace ya mucho tiempo, en el 2011, Los productos naturales vaya timo. Claro, era una cosa que impactaba un poco, que de repente cuando estaba de moda lo orgánico, lo natural, que alguien dijera que lo orgánico era poco menos que una estafa, llamaba. Y eso desde el punto de vista periodístico es un impacto. Cuando el periodista te llama, le contestas y ves que tienes un discurso coherente, que no estás simplemente tratando de provocar, o que todo lo que dices puedes referenciarlo, pues ya digamos apunta tu nombre en la agenda. ¿Y por qué lo apunta? Pues para cuando tenga algún tema que piensa que puedes ayudarle, le ayudas. ¿Cuál ha sido el gran fallo que ha tenido siempre la comunicación de la industria de fitosanitarios, de semillas, etcétera? Que cuando había una noticia de estas y el periodista llamaba a la industria, muchas veces no cogían el teléfono o les daba miedo. Claro, el periodista tiene que llenar. Si tú no quieres ponerte, pues llama al ambientalista, que el ambientalista siempre está dispuesto a salir y siempre va a decir. A mí lo que he notado que me ha pasado, que periodistas que antes, cuando había una noticia de transgénicos o de contaminaciones y tal, llamaban a los ecologistas, ahora me llaman a mí. ¿Por qué? Porque me consideran una fuente más confiable. Y al final el periodista lo que busca es una fuente que conteste rápido. Yo siempre cojo el teléfono y siempre atiendo, y que lo que diga vea que luego no le va a dejar a él en evidencia, de que no le va a decir una tontería, él va a transcribir esta tontería y luego se va a quedar. Y de hecho puedo decirte que antes cualquier noticia de muchos temas que antes se publicaba lo que decía la organización ambientalista, ahora buscan cada vez más al científico, porque ahora saben quién es el científico y el científico les atiende, que también he de decir que era una cosa que antes no pasaba. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Si no, pues agradecerle al doctor Mulet, si me acompañan para agradecerle con un aplauso por su extraordinaria conferencia. Gracias. Y le pedimos a José Tiburcio que le otorgue un reconocimiento también por su participación.